14 de abril de 1912, el Titanic se estrelló contra un enorme iceberg y se hundió. Sí, ya lo hemos abarcado, pero ¿y si esta vez utilizamos el hielo para llevar el barco a la superficie? Esto requiere varios miles de metros de malla metálica y un montón de nitrógeno líquido. Nuestro objetivo es meter al Titanic en un enorme bloque de hielo que eleve al barco a la superficie. Para ello hay que rodear el pecio en la red metálica y cubrirlo con nitrógeno líquido. El primer problema al que te enfrentas es la imposibilidad de envolver el barco completamente. Tienes que levantarlo un poco de alguna forma para poner la malla debajo de él. Digamos que por algún milagro lo consigues. Luego necesitas transportar cientos de grandes tanques de nitrógeno líquido. Estás bajo el agua, abriendo los depósitos, y hace tanto frío que el agua helada del océano Atlántico luce como si estuviera hirviendo. El nitrógeno solo chisporrotea, se disipa, y ciertamente no crea un bloque de hielo alrededor de la red. Nuevo intento, elevar al Titanic con la ayuda de enormes imanes. Para ello necesitarás un gran crucero y unos potentes imanes. Conectas gruesos cables a los magnetos y los bajas hasta el fondo. Unos proyectores brillantes iluminan las negras profundidades del océano. Partes del pecio son visibles. Los imanes descienden más y se aferran al casco de hierro del barco. El crucero tira de los cables y los magnetos hacia arriba. Algunos de ellos se desprenden del Titanic, ya que la superficie de hierro está cubierta de arrecifes y corales. Algunas partes del pecio se desprenden del barco y se elevan. La fuerza del crucero no es suficiente. Uno de los cables se rompe. No solo el peso de cada una de las partes del Titanic, sino también la colosal presión del agua interfiere en la operación. El barco hundido no puede ser levantado completamente, solo sus pequeñas partes. Ya hubo un intento de alzar al Titanic por partes. La operación, que costó $5 millones, fracasó. Se fijaron eslingas de nylon a una gran parte del pecio. Los otros extremos de esta se conectaron a los motores diésel. Para toda la operación se utilizó un mini submarino. Se sacó un pedazo del Titanic de 21 toneladas, pero una de las eslingas se rompió por la fuerte presión del agua. Entonces, uno a uno, los demás cables empezaron a romperse y un enorme trozo cayó al fondo del mar. Para ese momento, todos los participantes en la operación de rescate se habían quedado sin provisiones y estaban muy lejos de la costa más cercana, así que decidieron no hacer un segundo intento. Se escribió un libro y se hizo una película sobre cómo se levantó al Titanic con aire comprimido. En realidad, nadie intentó esta operación. Para hacerlo se necesitarían varios cientos de grandes cilindros de aire comprimido. Al principio los instalas dentro del casco del Titanic y esperas a que tiren del barco hacia la superficie. En cuanto se bajan los cilindros bajo el agua, inmediatamente flotan hacia arriba. Esto complica enormemente la operación. Hay que sujetar los botes con cables y tirar de ellos hasta el fondo utilizando un potente submarino. O mejor aún, varios de ellos. Debido a la alta presión, los cilindros podrían estallar. En este caso, la onda expansiva golpearía otros cilindros y provocaría una catástrofe. Demasiado caro e inseguro. El plan más costoso y complejo para elevar al Titanic es probablemente aquel en el que los científicos extraen de alguna manera el hidrógeno y el oxígeno del agua del océano. Luego, estos elementos extraídos deben llenar contenedores especiales. Estos depósitos se fijan al barco, entonces este subiría a la superficie. Aunque se extraiga el oxígeno y el hidrógeno de millones de toneladas de agua, el resto del agua del océano lo sustituirá. Una máquina que sea capaz de ese filtrado debería costar miles de millones de dólares, o se puede conseguir un elemento químico que utilice una reacción en cadena para purificar toda el agua. En este caso, todo el océano mundial se quedará sin el vital oxígeno. Alguien sugirió una vez hacer explotar al Titanic. Necesitarás bajar varias cajas de dinamita al fondo del océano. Estas deben estar completamente selladas para evitar que el explosivo se moje. Luego deberías hacer funcionar varios kilómetros de cable que conduzca una corriente eléctrica hasta ellas. Una vez realizado todo esto, navegas hasta una distancia segura. Ahora vas a pulsar el botón para pasar la corriente por el cable y activar la dinamita. 3, 2, 1. Espera. ¿Por qué haces esto? Aunque funcione, los restos del Titanic quedarán esparcidos en todas direcciones en el fondo del mar. Será imposible elevar el barco del océano. Imagina un enorme gancho que pueda recoger al Titanic y levantarlo del fondo como un pez. Este debe ser enorme para poder alzar un barco hundido. Digamos que lo has creado tú. Luego, estás en un enorme crucero que navega hasta el lugar del accidente y baja el gancho como un ancla. Cae justo sobre el Titanic, pero no se aferra a él.
Se necesita un equipo especial para enganchar un ancla del tamaño de un autobús al Titanic. Se requeriría un enorme submarino con brazos mecánicos. Construir tal dispositivo y hacerlo funcionar bajo una enorme presión es ya casi imposible. Pero, digamos que, finalmente consigues enganchar al Titanic. Es entonces cuando te das cuenta de que el crucero no tiene suficiente potencia para llevar el barco que pesa más de 50 toneladas y el ancla que añade unas 10 más. Para completar tu tarea necesitarás algunos cruceros más y unos cuantos millones de dólares extra. Una vez que la cera caliente se enfría, se endurece y flota en la superficie del agua. ¿Y si la llevamos al fondo del océano y la vertemos dentro del Titanic? Esto puede funcionar, dado que la cera no es un material costoso. Así que, esta se funde, se vierte en tanques resistentes y estos se jalan hasta el fondo con la ayuda de un submarino. Los recipientes pueden soportar una enorme presión y el buque tiene suficiente potencia para bajar la cera hasta esa profundidad. Los contenedores se colocan en el interior del Titanic. A través del mando a distancia se abren los recipientes, pero el material no sale. Cuanto más se profundiza, más se enfría el agua. Mientras se entregan los contenedores al barco, la cera se enfría y se solidifica en su interior. Varios recipientes son presionados contra la parte superior del barco, pero no es suficiente para levantar al Titanic. Otros contenedores simplemente flotan hacia la superficie. Y aunque los recipientes fueran termostáticos y se mantuvieran calientes en su interior todo el tiempo, una vez liberados, la cera se solidificaría en un instante. No habría tiempo para que se extendiera y cubriera el Titanic desde adentro. Así que simplemente flotaría hacia arriba también. Llenas varias bolsas grandes y resistentes con vaselina. Esta sustancia actúa como la cera en el frío, se vuelve sólida y flota. Quieres poner las bolsas por todo el Titanic y esperar a que la vaselina lo eleve. Se cargan los recipientes en el submarino y se desciende al fondo marino. No se puede llegar a algunas partes del barco debido a los corales adheridos. Decides descargar todas las bolsas en un solo lugar, pero en cuanto sacas la vaselina del submarino, los recipientes se rompen debido a la fuerte presión. Trozos sólidos de vaselina flotan hacia arriba empujados por el agua. Misión fallida. La idea más loca es llenar el Titanic con millones de pelotas de ping pong. Las pequeñas bolas de plástico llenas de aire deberían empujar el barco hacia la superficie, pero en cuanto empiezas a bajarlas al fondo, el plástico se aplana de inmediato y todo el aire de las esferas sale disparado. Puedes entregar las bolas dentro de un submarino, pero cuando las pongas dentro del Titanic, la presión las volverá a aplastar. También puedes crear bolas de material ultra ligero y fuerte y llenarlas de aire. En este caso necesitarás mucho más dinero. En cuanto pongas las esferas dentro del barco, algunas de ellas se colarán inmediatamente por los agujeros del navío. Y las restantes no serán suficientes para levantar el fondo de los restos del pecio que pesan más de 50 toneladas. Bueno, para estudiar al Titanic no hace falta bajar al fondo del mar. En internet se puede encontrar un mapa detallado en 3D que muestra el lugar del naufragio, así como el propio barco en el lecho marino. Para obtener una imagen realista del Titanic, los investigadores utilizaron tecnologías de sonar y robots submarinos, que tomaron más de 10.000 fotografías del barco hundido. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Dejarlo en paz? Sí, yo también. Iban camino al nuevo mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose. ¿O no hubo? Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película, James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales, y por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y no Jack, y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? Es un mito, otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell, creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Ville de 1912, que ahora costaría millones de dólares.
un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, 5 pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de 200 millones de dólares de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las 2 suites Parlour. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase. El 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La Luna afecta a las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la Luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo 6 minutos después de una marea viva. La alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo 2 veces al mes, y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso, y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron 2 horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió 6 compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo 4 compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros 6 en 1 hora. Durante ese tiempo el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el 7º compartimiento. Y desde ese momento, la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengalas. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja.
Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave Morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samson, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samson se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron 4 bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y las sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. 2 de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 a.m., el barco choca con un iceberg. 2:18 a.m., las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 a.m., solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1912, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en 2 al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en 2. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 a.m. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 a.m. Las secciones de la galera se rompen,
Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso, los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que, ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 am. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así. El propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la Banana Split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la 70ª ceremonia de los Oscar en cuanto a nominaciones y premios, y merecidamente. Pero ¿sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la Banana Split. Y es lo que ves en la película. Dice así: el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy Mengot. Espera, ¿quién es Roy Mengot? Teoría de Mengot. Roy Mengot era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 2:17 am. Las luces se apagan. En este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados. De pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea. La popa se hunde en el agua. La quilla falla primero. El calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde.
Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mangold contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mangold y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2:17 AM, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto, una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mangold, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato, probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el transatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. El Kraken es un calamar colosal, un monstruo marino legendario, el trozo de calamar más grande que hayas visto. Y si este monstruo hubiera existido, el mundo habría cambiado más de lo que podrías imaginar. El Kraken tiene tentáculos poderosos, músculos sólidos con ventosas, es imposible escapar. El Kraken puede romper un barco por la mitad o simplemente hundirlo en las profundidades. Pero lo peor del Kraken es su tamaño. Según las viejas historias de los marineros, el Kraken alcanzaba los 1500 metros de largo. Eso es casi como 10 campos de fútbol. Oye, quizás el Kraken pueda jugar al fútbol. Las leyendas de Kraken decían que el monstruo era tan gigante que los marineros lo confundían con una isla pequeña. En siglos pasados, habría sido imposible derrotar a una bestia así. Si el Kraken existiera en realidad, podría haber tenido descendencia. Sí, en todos los océanos del mundo habría monstruos gigantes que podrían hundir cualquier barco. Es poco probable que el Kraken tuviera competidores en su hábitat, por lo que su población crecería con fuerza. Dado que el Kraken sería enorme, necesitaría mucha comida, por lo que la población de otros animales marinos grandes disminuiría significativamente. Las ballenas azules, los grandes tiburones blancos, otros calamares gigantes, todas las grandes criaturas marinas estarían en peligro de extinción. Muchas personas morirían de hambre debido a la reducción de peces grandes en el océano. Las economías urbanas que dependen de la pesca estarían en declive. Los precios de los peces pequeños en todo el mundo incrementarían porque no sería seguro pescar. Para derrotar al Kraken, necesitarías armas poderosas, pero el monstruo sería difícil de atrapar. El Kraken pertenece al género de los cefalópodos. Esta especie incluye calamares y pulpos, algunas de las criaturas más inteligentes del planeta. El Kraken sería un cazador experto y nunca lucharía al aire libre. Entonces, ¿qué podrías hacer? No podrías rastrear el Kraken porque se acerca desde las profundidades, no desde la superficie, aunque podrías notar que el monstruo está en algún lugar cercano si salen muchos peces. Cuando el Kraken nada, asusta a todos los peces de los alrededores, pero puede que ya sea demasiado tarde. Un enorme tentáculo emergiría del agua, parecido a una alta torre. Esta torre caería sobre la cubierta del barco, rompiéndola. Los marineros gritarían y correrían. El Kraken daría un segundo golpe y el barco casi se volcaría. A continuación, el Kraken envolvería sus tentáculos gigantes alrededor del barco y lo tiraría hacia el fondo. ¡Oh, rayos! ¿Y si los marineros logran desprender el barco de los tentáculos de este monstruo? Y con la ayuda de poderosas armas, la tripulación del barco contraataca. El Kraken se retiraría bajo el agua, herido y enojado. Parecería que la batalla ha terminado, pero aquí viene lo peor. Se forma un remolino al lado del barco. Gracias a su considerable peso, cuando el Kraken se sumerge, crea un remolino detrás de él, como un desagüe en una bañera gigante. Este remolino succiona el barco.
La batalla con el Kraken está perdida. Bueno, eso sería lamentable. Es posible que puedas derrotar al monstruo si puedes anticipar su ataque, pero el Kraken puede verte a ti y a tu barco antes de que tú los veas. Los calamares colosales viven en aguas profundas y tienen los ojos más grandes entre todos los animales. El ojo del calamar es del tamaño de un plato. Gracias a esto pueden ver a sus presas desde lejos. De manera similar, un kraken detectaría el barco mucho antes de que el sonar pudiera detectar al kraken. Siempre tendría la sorpresa a su favor. Créeme, eso no es bueno. En todo el mundo el transporte de carga por barco estaría disminuyendo. Las aerolíneas proporcionarían la única conexión segura entre los continentes. Esto aumentaría la contaminación del aire. El enemigo más exitoso del Kraken serían los submarinos. Viajan a grandes profundidades y están equipados con potentes ecolocalizadores para ayudar a detectar al Kraken de antemano. Los submarinos también están bien armados, y el cuerpo redondo de metal no es tan fácil de destruir. Un solo Kraken puede ser derrotado por un submarino. Pero, ¿y si hay varios monstruos marinos? 3 Kraken pueden envolver sus tentáculos alrededor del submarino y arrastrarlo más profundamente en el agua, donde la presión destruirá a su enemigo. En otras palabras, serían tu crush. La existencia del Kraken cambiaría drásticamente el desarrollo de muchos países. Y si Cristóbal Colón en su famoso viaje hubiera notado una isla que pensó que era el Nuevo Mundo, se acerca, pero tentáculos emergen de la isla y hunden el barco de Colón. La colonización de América del Norte se retrasaría, tal vez hasta que se inventen los aviones. Y el primer vuelo con tripulación no fue hasta el siglo XX. No habría Hollywood, no habría hamburguesas, ni música estadounidense famosa, no habría YouTube, lo que significa que no estarías viendo este video en este momento. Lo peor de todo es que Internet tampoco existiría, y todo esto por un estúpido calamar monstruoso. Los vikingos no habrían navegado en sus barcos para asaltar y colonizar territorios extranjeros. La historia de Noruega, Suecia, Finlandia y otros países nórdicos habría cambiado drásticamente. Quizás el Titanic no hubiera chocado contra un iceberg, sino con un monstruo marino gigante. Sin embargo, es poco probable que la gente hiciera viajes en enormes transatlánticos en un mundo donde existe el Kraken. Quizás, sin embargo, el Kraken no sería tan agresivo. Aún así, necesitaría mucha comida, y debido a la creciente población de estos monstruos, habría mucha menos comida en el océano. Por lo tanto, el Kraken saldría cada vez más a la superficie para cazar. En el futuro, el Kraken migraría más cerca de la costa. En muchos países, las personas no podrían nadar en el océano. Imagínate flotando sobre las olas y un monstruo del tamaño de un rascacielos nadando justo debajo de ti. Relajarse en el mar y en la playa ya no sería tan popular. Muchos países que viven del turismo se empobrecerían. Cuando los Krakens tuvieran más hambre, intentarían capturar presas en la tierra. Un calamar enorme podría atacar pequeñas ciudades portuarias, casas, muelles, calles, todo lo que pudiera aplastar. Se arrojan una enorme cantidad de plástico al océano cerca de las costas de países grandes. Miles de millones de toneladas de plástico que molestarían al Kraken. Un monstruo enojado y hambriento podría atacar puentes como el Golden Gate. Imagina que un calamar enorme rodea el puente y bloquea todo el tráfico. Algunos de estos calamares podrían romper los fuertes cables con su fuerza, y toda la estructura colapsaría en el agua. Es bueno que el Kraken no exista realmente en nuestros mares y océanos, al menos hasta donde sabemos. Pero ¿podría haber existido realmente el monstruo? Las leyendas se remontan a años atrás, pero la evidencia científica apareció a mediados del siglo XIX. En 1857 se descubrió un pico de calamar de más de 7 centímetros de diámetro en la costa de Dinamarca. Se encontraron otros enormes restos de calamares en las Bahamas, y luego los científicos se convencieron de que existían calamares gigantes. Si bien se han descubierto oficialmente calamares colosales desde entonces, han pasado más de 100 años y todavía no sabemos hasta qué tamaño máximo pudieron crecer. El hecho es que los calamares colosales son unas de las criaturas más esquivas de la Tierra. Viven en las profundidades del océano, donde es un desafío para los científicos llegar. Cualquier inmersión a mayor profundidad requiere un equipo voluminoso y potente. Los batiscafos submarinos y las cámaras producen mucho ruido y luz, que los calamares perciben esto desde lejos y huyen antes de que podamos verlos. La leyenda del Kraken probablemente apareció debido a un calamar colosal real.
Las personas en el pasado no sabían sobre la existencia de estas criaturas, así que cuando vieron una por primera vez, la describieron como un monstruo terrible y enorme. Es difícil saber si estos enormes calamares eran del tamaño de una... ¿Alguna vez te has preguntado cuánto queda del Titanic en estos días? Bueno, si no has estado viviendo debajo de una roca, probablemente sepas que han pasado más de 100 años desde que el barco más famoso del mundo naufragó. El RMS Titanic, el transatlántico más grande del mundo de principios del siglo XX, se hundió después de su viaje inaugural solo unos días después de zarpar del puerto. El barco chocó contra un iceberg el 14 de abril de 1912, llevándose a más de 1.500 pasajeros de los más de 2.200 que estaban a bordo del transatlántico. Por impactante que parezca, el Titanic tardó más de 3 años en construirse y solo 3 horas en hundirse. Hoy en día, la construcción del barco habría costado más de $210 millones. Fue visto por última vez en la superficie del Atlántico a las 2:20 de la madrugada, y durante muchas décadas nadie más lo volvió a ver. No fue hasta 1985 cuando el oceanógrafo Robert Ballard descubrió el paradero del barco, y algunas partes del Titanic volvieron a ser visibles. Uno de los primeros descubrimientos realizados por la expedición de Ballard fue que el barco se partió por la mitad antes de hundirse. Las primeras misiones exploratorias al fondo del océano, donde ahora se encuentra el Titanic, solo podían ver el casco y la cubierta del barco. Según Ballard, el objetivo principal de esta misión era comprender cómo evitar que las ruinas se deterioraran. Otro objetivo era recuperar la ingente cantidad de objetos personales esparcidos por el fondo marino. El explorador dijo más tarde que la vista allí abajo era tan impactante como conmovedora. En el campo de escombros que había alrededor del naufragio, el oceanógrafo descubrió muchos objetos pequeños y artículos personales, y llevó unos cuantos a la superficie. Había zapatos, algunos más elegantes que otros, piezas de ropa que pertenecieron a la tripulación, y también estaban las enormes hélices. Si en la superficie resplandecían y brillaban, en el fondo del océano estaban incrustados en la arena y cubiertos por ella. Ballard señaló que el área donde se esparcieron los utensilios de cocina medía más de 1,6 kilómetros de largo. Había suficientes platos, ollas y sartenes para llenar toda una cocina industrial. Por primera vez, la secuencia de animación en 3D revelan imágenes emocionantes. Las simulaciones muestran la evolución del Titanic desde que zarpó en 1912 hasta el estado actual de sus ruinas. Pero las simulaciones no fueron suficientes para el explorador de aguas profundas James Cameron, quien imaginó viajar al corazón del naufragio por primera vez en la historia del barco. Sí, el mismísimo James Cameron, que resulta ser el director de la famosa película sobre el transatlántico. Ya ha buceado 33 veces para visitar los restos del Titanic. Aquí tenemos algunas curiosidades divertidas para ti. El director dice que su verdadera pasión siempre ha sido el océano, y que desde niño quería estudiar el mar. Dirigir, digamos, resultó ser su trabajo diario, y cuando apareció la posibilidad de dirigir Titanic, dijo que sí, solo para poder ir a ver las ruinas del barco en la vida real. Ahora volvamos al naufragio. Según James Cameron, no fue suficiente que los investigadores accedieran solo al exterior del barco. Necesitaban entrar, analizar y fotografiar lo que quedaba de los pomposos interiores del otrora transatlántico más grande del mundo. Cameron pilotó un innovador vehículo robot equipado con cámaras. Ayudó a revelar espacios en el Titanic que nadie había visto antes desde que el barco tocó fondo. Los baños turcos, por ejemplo, aún tenían sus paredes de azulejos en pie, casi en su totalidad. Estos baños eran exclusivamente para los pasajeros de primera clase. Estaban situados juntos a la piscina y el comedor de tercera clase y fueron diseñados en el estilo morisco. Las personas que descansaban allí solían tener mantas y pedían a los meseros lo que necesitaran. Si las imágenes antes del desastre eran asombrosas, ahora tienen una arista diferente cuando todo lo que ves en ella está oculto debajo de la superficie del agua. Otro descubrimiento impactante fue el mástil del barco. Si miramos el Titanic, en su gloria previa al hundimiento, el mástil llamaba mucho la atención. Situado en la proa del enorme barco, el mástil mantenía unidos los cables de transmisión del sistema Marconi, un sistema de telegrafía inalámbrica. Allí también se encontraba la bandera mercante británica que ondeaba en el Titanic. El mástil estaba a una altura de un poco más de 30 metros y estaba equipado con un nido de cuervo. Hoy en día, el mástil está irreconocible. Invadido por la corrosión, se derrumbó. El nido del cuervo también se rompió. Ahora podemos ver por qué el Titanic de hoy en día es un verdadero tesoro para los exploradores.
pero como los restos del barco se encuentran a una profundidad aproximada de 3.800 metros, la luz del sol es inexistente allí. Por lo tanto, las misiones pilotadas dependen de equipos tecnológicos de alta gama para inspeccionar el área. ¿Por qué crees que el Titanic desapareció de la vida del público durante más de 70 años? Bueno, porque en ese momento la tecnología no era lo suficientemente avanzada como para que la gente bajara allí y trajera buenas imágenes del naufragio. Los cineastas fueron los que impulsaron esta tecnología al intentar filmar bajo el agua. Comenzaron construyendo cajas para poner sus cámaras dentro y ahora la fotografía de aguas profundas es muy avanzada y nos permite disfrutar de las maravillas de la vida submarina. Por supuesto, tomar fotografías bajo el mar no es tarea fácil. Por un lado, para soportar esa increíble presión, los submarinos deben ser realmente fuertes y tener paredes gruesas, de no menos de 28 centímetros. Además, los exploradores deben saber cómo filmar y fotografiar cuando casi no hay luz. Había otra cosa que hizo que documentar el Titanic fuera aún más difícil. Cuando los científicos encontraron el barco, estaba cubierto de bacterias de color rojo que dificultaban aún más tomar buenas fotografías. Da la casualidad de que el color rojo no se refleja bien bajo el agua, lo que es muy lamentable para los fotógrafos. Por esta razón, los vehículos operados por humanos que bajan a recorrer las ruinas están equipados con potentes dispositivos de iluminación. Cuando ves algunas partes del barco desde lejos, parece como si hubiera cera de color marrón rojizo goteando sobre las ruinas del Titanic. Pero en realidad, estas estructuras con forma de carámbano son colonias de microorganismos. Cuando el barco se hundió, trajo consigo una enorme cantidad de bacterias que antes no existían en el fondo del océano. Pero ahora, estas bacterias, junto con las condiciones extremas del fondo del océano, se han convertido en una combinación desastrosa para las ruinas del barco. Estas colonias rojas de microorganismos en realidad se alimentan de hierro y acero, que es básicamente todo lo que queda del Titanic. Algunos de estos microorganismos son unas bacterias llamadas Holomonas titanicae. Pueden comer hasta 100 kilogramos de hierro por día. Esto hace que el Titanic sea una fuente de alimento colosal para ellas. Ha habido muchas especulaciones sobre la esperanza de vida de los restos del barco, después de que los investigadores descubrieron este extraño óxido. Pero, según Cameron y su equipo de investigación, el Titanic no se va a desintegrar pronto. Conoces SOS, ¿cierto? 3 puntos, 3 barras y 3 puntos más. Es una señal bastante fácil de utilizar en código Morse. Significa salva nuestras almas o salva nuestro barco. La tripulación del legendario Titanic trató desesperadamente de enviar esta señal durante 2 horas la noche del 14 de abril de 1912. Había otros barcos no muy lejos del lugar donde el iceberg derribó al poderoso titán del mar. Pero la llamada de ayuda aparentemente desapareció antes de que pudiera llegar a ellos. El barco de pasajeros SS Mount Temple captó una señal e intentó responder, pero el Titanic nunca obtuvo la respuesta. Entonces, ¿qué estaba silenciando los gritos de auxilio del barco? ¿Un desconocido triángulo de las Bermudas del Atlántico Norte? Considera esto. Testigos presenciales dicen que el cielo estaba pintado con una brillante aurora boreal esa fría noche fatídica. Hermoso, sí. Pero ese día, la aurora boreal pudo haber sellado el destino del Titanic para siempre. Verás,
La aurora boreal se forma gracias a tormentas geomagnéticas. Suena un poco complicado, pero son básicamente fluctuaciones en la esfera magnética de la Tierra. Y lo que las causa es el Sol mismo. La esfera magnética es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Bloquea la llegada de los dañinos rayos solares, vientos y otros peligros cósmicos. Sin ella, la vida en nuestro planeta no sería posible. La Tierra se parecería más a Marte. También tienes que agradecer a ella que las brújulas apunten al norte. Los expertos saben que la magnetosfera de la Tierra afecta al equipo de navegación, o lo interrumpe, lo que nos lleva de vuelta al Titanic. Recientemente, una investigadora del clima llamada Mila Sinkova propuso una teoría de que las erupciones solares que provocaron una tormenta geomagnética podrían haber jugado un papel importante en la prematura desaparición del Titanic. Las erupciones solares se dan a conocer en la Tierra todo el tiempo. Algunas personas son especialmente sensibles a las tormentas magnéticas que provocan. Estas personas desafortunadas pueden sentir debilidad, fatiga, dolores de cabeza e incluso cambios de humor. En días habituales, la presión es la misma en ambos lados. La magnetosfera bloquea todas las cosas malas y estamos todos felices. Pero a veces ocurren explosiones en el Sol, que pueden ser enormes, del tamaño de la Tierra. Estas llamaradas disparan una ola de partículas cargadas que chocan con la magnetosfera a altas velocidades. Nuestra burbuja protectora luego va a la defensa. Contrae, deforma y empuja esas partículas hacia los polos. Entonces, a esas luces brillantes que bailaban sobre el Titanic esa noche en el norte, las conocemos como aurora boreal. En el sur, aurora austral o las luces del sur. Cuando la magnetosfera empuja esas partículas solares y cósmicas hacia los polos, chocan con moléculas de diferentes gases. Por eso, obtienes la gama de colores. Por ejemplo, el oxígeno puede ser verde o rojo según la distancia, y el nitrógeno es azul o violeta. Lo que varias personas vieron esa noche fue exactamente este fenómeno, incluido el segundo oficial del barco de rescate, Carpathia. Lo anotó en el libro de registro antes de recibir la llamada de socorro del Titanic. Pero me estoy adelantando. Las auroras son un signo visible de una tormenta geomagnética. Ahora, sobre el equipo de navegación. Esto se aplica a los dispositivos de radiofrecuencia y satélite. Recuerda, no tenían iPhones en los días del Titanic, por lo que la persona promedio no podía notar que sus dispositivos se estropeaban. Pero los dispositivos de navegación y el telégrafo inalámbrico existían y se usaban activamente. Regresemos a la Edad Media, cuando los marineros notaron que algunos días las brújulas se movían. Las flechas giraban en todas direcciones y la gente en ese entonces no tenía idea de por qué. No fue hasta el siglo XVIII cuando los científicos franceses descubrieron que días tan problemáticos ocurren al mismo tiempo que aparecen manchas negras en el sol. Llamaradas solares, el misterio se resolvió. Ahora, el Titanic tenía el equipo de radio más avanzado y conocido en ese momento. Lo probaron minuciosamente para asegurarse de que funcionaba a distancias de hasta 3.200 kilómetros de distancia. El Titanic superó todas las pruebas. El 10 de abril de 1912, el enorme transatlántico salió de Southampton y partió hacia Nueva York. Al día siguiente, la tripulación comenzó a recibir los primeros informes de icebergs a la deriva y campos de hielo. Pusieron puntos en el mapa para marcar las coordenadas y dejaron escapar un suspiro de alivio. Todos los puntos problemáticos estaban al norte de la ruta planificada del Titanic, pero después de un par de días, las advertencias se estaban moviendo más y más hacia el sur, hacia el majestuoso barco. El 14 de abril, el capitán Edward Smith decidió cambiar el rumbo hacia el sur con la esperanza de sortear el hielo. Esto terminó siendo un gran error. Aquí entra la tormenta magnética. Si estaba afectando al equipo de navegación, incluso por un pequeño error de medio grado, el capitán podría haber estado llevando al barco, por error, directamente hacia un grupo de icebergs. Lo que es aún peor, los operadores de radio ignoraron las advertencias provenientes de otros barcos. Eso, o simplemente se olvidaron de entregárselas al capitán. Como contratistas privados de la compañía de radio, estaban más interesados en transmitir telegramas pagados de los pasajeros en el lujoso transatlántico. El transmisor de radio siguió fallando esa noche, probablemente debido a todo este tráfico privado. Cuando finalmente se solucionó, el operador Jack Phillips recibió otro mensaje del SS Californian a las 10:30 p.m. Estaba tratando de advertir a Phillips sobre las coordenadas de los icebergs a la deriva, pero no les prestó atención. Estaba nervioso y tenía prisa. ¿Era la tormenta magnética la culpable de sus nervios tensos y su mal humor? Solo podemos especular, pero como sabes,
algunas personas son más sensibles a estas cosas. El clima también estaba bien, el océano estaba en calma, el agua era suave y cristalina. A pesar de todas las advertencias, el barco continuó navegando a una velocidad máxima de más de 40 kilómetros por hora. Una hora más tarde, el Titanic chocó con el infame iceberg. El 15 de abril de 1912 a las 12:14 am, en medio de la noche, los operadores del Titanic comenzaron a transmitir las primeras señales de emergencia. El SS Californian navegaba a solo 32 kilómetros del Titanic. Podría haber venido fácilmente para un rescate rápido, pero 10 minutos antes del desastre, el operador de radio del California se había acostado. Fue el único que entendía el código Morse en el barco. Según esta nueva teoría, las anomalías magnéticas posiblemente bloquearon los mensajes del Titanic a otras naves. Por ejemplo, el SS La Provence no recibió ninguna señal del barco que se hundía. Sin embargo, estaban recibiendo transmisiones de otro gigante, el Olympic, que estaba a 800 kilómetros del Titanic. Esa noche las señales actuaban de forma extraña. Simplemente se perdieron en algún lugar del espacio, o eran como un enigma confuso, imposible de resolver. El SS Mount Temple recibió un mensaje y se apresuró a ayudar al Titanic. Pero, según el destino, el barco de rescate se atascó en el hielo. Llegó a las últimas coordenadas conocidas del Titanic, pero el transatlántico de lujo no estaba a la vista. Entonces, ¿las coordenadas eran precisas? El Carpathia estaba a unos 100 kilómetros de distancia. A las 12:30, su operador de radio le dijo a la tripulación del Titanic que se apresuraban a ayudar. El barco Carpathia, famoso por acudir en ayuda, iba a toda máquina. Pero aquí está la parte extraña. Al principio, se dirigieron al lugar equivocado. La tormenta magnética podría haber estropeado su equipo. La buena noticia es que terminó llegando al lugar correcto, cuando vieron los botes salvavidas llenos de pasajeros. Curiosamente, una vez que llegó a tierra, el Carpathia no tuvo ningún problema con su equipo. El apagón ocurrió justo alrededor del lugar del siniestro. La siguiente investigación culpó a los radioaficionados por bloquear las señales. Ahora podríamos saber lo contrario. Sinkova explica que en ese momento no sabían exactamente cómo y en qué medida el Sol influía en la Tierra. Nadie podría haber adivinado que el Sol podría alterar el equipo de navegación de estos enormes barcos, especialmente uno que tenía lo mejor de lo mejor en ese momento. Existe otra teoría de que incluso la Luna podría haber jugado un papel. Algunos investigadores afirman que en enero de 1912, nuestro satélite natural estaba más cerca de la Tierra de lo habitual. Provocó mareas muy fuertes y elevó el nivel del mar. Cada año los icebergs se separan de Groenlandia y se detienen alrededor de Terranova. Pero no ese año. El aumento del flujo de agua los empujó más lejos durante 3 meses. Y llegó abril. Estaban en el camino de los barcos transatlánticos. Por desgracia, era una receta para el desastre cuando hablamos del poderoso Titanic.